en esta mañana a la hora de estar hablando sobre este tema especial. Ya hace algún tiempo el Señor había puesto en mi corazón el tener un tema sobre Mateo 10, 16 al 42. Y ahí pues específicamente, como lo iremos viendo, pues habla de ciertas situaciones muy especiales, muy extraordinarias. Y pues tengo que decirles que el propósito de este tema es una advertencia, pero es para que tengamos esperanza y también gozo en todas las situaciones, circunstancias que pudieran llegar a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos Mateo, encontramos 5 discursos a través de todo el Evangelio. Discursos que el Señor dio a diferentes personas, diferentes momentos. El primero es el Sermón del Monte, que todos nos conocemos. El segundo es sobre el ministerio de la predicación de los discípulos del Señor. El tercero sobre las parábolas del reino. El cuarto sobre el carácter de los discípulos del Señor. Y el quinto, el discurso del Monte de los Olivos, con una intención más escatológica. Pero el tema de hoy estará sobre la base del segundo discurso, cuando les habla a sus discípulos acerca de los que predicarán el Evangelio y que irán por el mundo enviados por él para predicar la palabra. Este discurso comienza desde el versículo 35 del capítulo 9 y llega y termina hasta el capítulo 11, versículo 1. Y aquí está hablando el Señor sobre el ministerio de la predicación de los apóstoles y también de los discípulos de toda la historia, de toda la iglesia cristiana. Es como una perspectiva profética del Señor, o anunciando al Señor lo que significaba predicar la palabra de Dios. Estaré haciendo comentarios de los pasajes, comentarios breves, porque pues el pasaje es largo, solamente para dejarles la idea de lo que el Señor nos quiere decir ahí en esta porción. Así que serán comentarios breves, mucho será, el propósito mío es que ustedes lean después el capítulo, mediten en él y puedan considerar lo que en esta mañana les comparto. El Señor Jesucristo en el capítulo 9, en el versículo 35, pues dice en las Escrituras que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor estaba dando este trabajo, trayendo consuelo a la gente, pero no solamente material, sino también consuelo espiritual. Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y entonces la compasión era porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor les dice a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces le da la instrucción para esto. Pero después de este mensaje allí en Mateo, de este comentario que el Señor les hace, esta instrucción de orar, la palabra dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos. Y ahí toma a sus discípulos, la palabra es muy enfática, y eso es como lo primero que podemos ver rápidamente. La palabra es muy enfática, reúne a sus 12 discípulos y les da autoridad sobre espíritus inmundos que los echen fuera, y les da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor les da esto. O sea, no es alguien que simplemente lo soñó o tuvo una imaginación o alguien se lo profetizó un hombre. No, no, no. Es algo que el Señor da porque es una autoridad que solamente es espiritual. Esto solamente tiene que ver con la voluntad de Dios y la entrega de Dios a un llamado específico en un momento específico.
que así fue con los 12. Entonces, sus 12, dice la palabra de Dios, a sus 12 discípulos. Entonces, el Señor les da instrucciones a los discípulos, eran sus 12, y bueno, debo de decir que pues ahí da los nombres, primero Simón, luego Andrés, o sea, sus nombres, la manera en que llegaron, los fue llamando, fueron acercándose con él, y quiénes son, y sus sobrenombres, los sobrenombres de algunos, etcétera. Pero era una marca muy clara, sus 12 discípulos. Y entonces a ellos les da instrucciones muy definidas ahí desde el versículo 6 hasta el versículo 15, en donde les dice que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya después irán con los gentiles y los samaritanos y se seguirá predicando el evangelio, pero tal como él dijo, en Jerusalén, Samaria, hasta el último. O sea, primero ahí, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicar diciendo, ¿cuál era la predicación o el tema? El reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús venía para implantar su reino en el corazón de los hombres, uniendo a los hombres, después formando iglesias donde el reino de Dios debería de manifestarse al mundo, en el trato de las personas, en la relación unos con otros, manifestando el amor, la paciencia, el perdón, todas estas cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Esto es sobrehumano, esto no tiene nada que ver con los hombres, sus capacidades, esto es algo que tiene que ver con Dios. La iglesia que funciona y camina de acuerdo a los principios de Dios, pues así es. Pero primero las ovejas perdidas de la casa y llevando el mensaje del reino de los cielos. Luego, otras de las cosas que les dice, que sanen, que resuciten, que liberen, esto es una cosa muy poderosa. Sanar las enfermedades sin medicamentos, resucitar a las personas que habían fallecido y también liberando de demonios. Esto es una cosa extraordinaria. No son cosas pequeñas. Ahorita mucha gente lo hace como si fuera una cosa, una gordita de harina, ¿verdad? No, no, no. Es algo muy, muy especial. Y esto, pues, no se puede hacer si no es por la autorización del Espíritu del Señor Jesucristo, que da esta autoridad para que el Espíritu Santo lo haga a través de los hombres. Háganlo gratis, es un gran beneficio. Háganlo gratis. De gracia recibisteis, de gracia. También les dice que estén rápidos a moverse, no tienen que preparar maletas, ni llevar dinero, ni hacer un plan exhaustivo. A ellos les dice, vayan rápido, no tengan que prepararse. Ellos iban a hacer un recorrido que sin duda se iba a llevar algún tiempo hacerlo, sin embargo, pues ellos no tenían que estar previniendo estas cosas, sino que ellos llegarían, ellos estarían siendo, tendrían la provisión de parte del Señor a través de casas dignas. Les explica, les dice que ellos van a llegar, dicen, cuando lleguen a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ellas sean dignos y posad allí hasta que salgáis de la ciudad. Estos eran la mies. Ellos iban detrás de la mies, iban a encontrar a la mies, y la mies los iba a recibir bien, iba a escuchar el mensaje, los iba a acoger, iba también a apoyar el trabajo que los discípulos harían en aquel momento. Y pues ya les explica que lleguen, que sean corteses, que saluden al llegar a la casa, bendigan la casa, no sean prepotentes como muchos religiosos que se consideran superiores a las personas quienes les sirven, sino que sean corteses y que sean amables, que tengan este nivel. También les dice que si algunos no los reciben, pues entonces el Señor se encarga de traer el castigo, lo que va a venir sobre esas personas que no quieren recibir el mensaje de Dios. O sea que al llevar el mensaje del reino a la mies, pues se iba a descubrir cuál era la mies y cuál no. La mies recibiría
el mensaje, quien no es la miel, la mies no recibiría el mensaje. Ahora, creo que eran tiempos muy especiales, porque lo que dice el versículo 15 es muy, muy importante. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Más tolerable para el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Imaginen, hermanos, esto. Aquellos hombres que vivieron aquel tiempo donde Jesús envió a sus discípulos, estuvo con ellos, vieron toda la gloria del Señor Jesucristo, vimos la gracia del Señor Jesucristo y lo rechazaron. El castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquellos que lo rechazan. Aquí el Señor hace un cambio. La mayoría de los comentaristas que yo estuve investigando hace un cambio y muestra algo distinto. Los discípulos iban a estar primero con las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora como que el Señor toma una postura profética o de anuncio de las cosas que sucederían a los discípulos que continuarían creyendo en el Evangelio y siguiendo adelante con el propósito de la predicación del Evangelio. La mies es mucha, los obreros pocos, pero el Evangelio alcanzó a mucha gente para que hubiera muchos obreros. No se trata de ciertos obreros específicos, es un llamado a todo aquel que conoce el mensaje del Evangelio, que vaya por el mundo llevando ese mensaje para que la mies venga al conocimiento de su Salvador. Aquí, pues, llama la atención lo que dice de introducción en el versículo 16 el Señor. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Esto es una expresión muy, muy curiosa. Os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién es el buen pastor? Ya sabemos, ¿verdad? El buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor. Él es el pastor que cuida de sus ovejas y que las guía y las lleva. Pero un buen pastor, en general, es lo que hace el Señor también, cuida a su rebaño, lo protege, lo lleva a los lugares de delicados pastos y ahí, junto a aguas de reposo, descansar. Pero aquí observamos algo especial que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué hace aquí el buen pastor? Los envía como ovejas en medio de lobos. Pues todos hemos visto alguna vez que ponen una carnada para pescar a un animal fiero que está a lo mejor haciendo daño, entonces le ponen un conejito o un chivito, y entonces viene el fiero, el animal tan fiero y se lo come y entonces lo pescan y lo apresan. Aquí, ovejas en medio de lobos. Y todavía el Señor dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Van a ir a una condición de ninguna manera fácil. ¿Qué pasa cuando ponemos una ovejas en medio de lobos, en medio de una manada de lobos fieros? O Pedro, que usaba la palabra león rugiente, ¿verdad? Pues ya sabemos, pero no en este redil. Si los lobos pudieran destruir a las ovejas, no a las ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo. En un sentido, el carácter valiente, prudente, sencillo, inofensivo de los creyentes hace pensar a las personas que
fácilmente pueden atrapar a las ovejas y acabar con ellas, pero no es así. Y esta es precisamente la parte del tema que el Señor quiere traer a nuestra mente, a nuestro corazón. Somos las ovejas del Señor, que vamos en medio de lobos, que debemos ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, valientes, pero será para el alcance del reino de Dios. Para que el reino de Dios llegue a muchos de esos lobos fieros, a mucha gente difícil, a mucha gente que está ocupada en otras cosas. Y esto los traerá a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a una nueva vida, a la relación con Dios, a permitir que en sus vidas venga a habitar el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, trayendo a sus vidas una gran bendición. Entonces, como ovejas en medio de lobos. Y claro, las instrucciones que siguen son instrucciones que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta para no perder, para que sepamos que aunque todas las cosas que vienen pudieran ser, pueden amedrentar, no debemos amedrentar. Debemos ser prudentes, sencillos, inofensivos, valientes, al estar en un mundo antagónico a Dios, pero que predica a Dios para el bien de los que están antagónicos a Él, para encontrar la mies y llamarla al conocimiento de la fe. Pero no será un trabajo fácil, es un trabajo difícil, pero tenemos el poder de Dios con nosotros. Entonces, a partir de los versículos, del versículo 16 en adelante, el Señor pues da una explicación de que nos cuidemos de los hombres. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres. ¿Por qué? Porque harán cosas duras contra los creyentes. Intentarán hacerles daño, pero están bajo el control de Dios. Cuando menos podemos encontrar aquí tres características de hombres, ¿verdad? Podemos decirlo así. La primera, hombres líderes religiosos. Cuando la porción de las Escrituras, os entregarán, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto no significa que son puramente judíos y gente estará persiguiendo a los cristianos. Creo que la intención aquí es pensar en que son líderes religiosos que estarán atacando a los creyentes. Religiosos que tienen que ver con una filosofía cristiana, pero que no creen verdades del mensaje del Evangelio del Señor. Os entregarán a concilios. Escuchaba hace poquito a Will Graham, un pastor, un maestro, pastor del Grupo 400 del Campus 415, que ha tenido varios ataques de líderes religiosos por su postura en contra de las cuestiones homosexuales. Pero dice lo extraño es que el ataque más fuerte viene de ellos. Personas que dicen predicar el Evangelio, a Cristo, a Dios, la Trinidad, pero no creen lo que quieren creer y rechazan aquellas cosas que también están claras en las Escrituras. Entonces, concilios y en sinagogas os azotarán. O sea, habrá castigos sobre los creyentes. Entonces, esto es algo de lo que el Señor les avisa a los apóstoles y a todos los demás creyentes de la iglesia. Luego viene otro grupo de hombres que son los líderes gubernamentales. Dice ahí,
y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, pues que también seremos llevados. A lo mejor como sucedía con los fariseos que llevaban, o los judíos que llevaban a Pablo ante los gobernadores del Imperio Romano, que pues era una parte de lo que estaba sucediendo, que aquí el Señor Jesucristo anunciaba, los judíos llevaban a Pablo. Pero también en otros momentos, también muchos líderes religiosos y personas diversas llevarán a los creyentes y aún los llevarán, os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Claramente por causa del mensaje que es el Evangelio de Jesucristo y que habla de la redención. Por causa de mí, dice ahí. Y luego dice, pero aquí está lo que las ovejas hacen, las ovejas de este redil, para testimonio a ellos y a los gentiles. Era lo que sucedía con Pablo. Recordamos todos los pasajes en donde en los diferentes pasajes en donde Pablo era llevado ante gobernadores y personas de autoridad, pero él aprovechaba el momento para anunciar el evangelio con Félix y con todos los demás. Entonces era para testimonio a ellos los gentiles. Dios aprovechará el enojo quizás religiosos y de mucha gente que llevarán a los tribunales, pero al final de cuentas será para bien, porque se darán cuenta, conocerán el mensaje. Entonces, para testimonio a ellos y a los gentiles del Señor, te demos testimonio. Luego también vemos que aquí hay una parte en donde la familia pareciera estar diluida, destruida, afectada, de tal manera que ya no hay aquella sensibilidad familiar de amor, de unidad, de cercanía, sino hay una ruptura muy extraña que nos presenta aquí el Señor, cuando dice en el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El núcleo familiar se acaba. El amor de familia se destruye. Y la familia entregará para que otros hagan el trabajo a muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Qué cuadro tan terrible. Yo creo que ha habido estos cuadros en otras épocas y en otros momentos. Nosotros quizá nunca hemos visto algo así. Pero imagínense ustedes qué situación tan terrible que, como dice ahí en el versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Familiares aborreciendo a sus familiares creyentes por causa del nombre de Jesús. Esto es terrible. El Señor nos envía a ese campo de batalla tan brutal. Nos avisa que los creyentes estarán en esos campos de batalla tan brutales. En todo momento vemos que el Espíritu Santo está obrando en los creyentes, versículos 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, vemos que la presencia de Dios en nosotros es fundamental para ir a la mies, una mies agresiva. Bueno, ir a buscar a la mies
entre lobos agresivos, pero que se convertirán, como lo veremos en un comentario rápido al final. El Espíritu Santo estará allí y nos dará la fuerza suficiente para que, aunque seamos aborrecidos por todos, aunque los creyentes sean aborrecidos de todos, permanezcan, se mantengan, estén firmes, estén yendo adelante con el mensaje salvador. Al pensar en esto, pues mi propósito no es que tengamos miedo, sino que el propósito del Espíritu de Dios es que ante estas perspectivas o estas posibilidades, nosotros seamos advertidos de que puede pasar, pero tengamos esperanza porque Dios está con nosotros en toda circunstancia y en toda situación, y el gozo del Señor no nos abandona. Porque estas cosas, esperanza y gozo, son cosas que vienen del Espíritu de Dios, no de la fortaleza humana. Así que nosotros estamos en esa posibilidad, todos los creyentes, en esa posibilidad siempre. Son días extraordinarios, porque son de la voluntad de Dios, porque están bajo la dirección de Dios, porque Él está con nosotros y nos acompaña en toda situación por medio de su Espíritu Santo. La Trinidad está en nosotros al caminar en todos los creyentes, al caminar en situaciones como estas que hemos descrito aquí. Esto es situaciones extraordinarias para alcanzar a personas también en momentos difíciles. Ahora, déjenme decirles que aquí el Señor no está hablando de sucesos al final sucesos que no describe sucesos del fin del mundo, sino describe lo que siempre ha sucedido a los creyentes que van por la vida anunciando el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer algo de historia y leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, encontramos que esta situación adversa para los creyentes se presenta constantemente. Los días del Antiguo Testamento me llama la atención, por ejemplo, Esteban, allá en Hechos 7, cuando él va a ser apedreado y entonces les hace una narrativa de la historia de Israel y a concluir con aquella narrativa les dice, en una manera sin duda fuerte, pero con firmeza, pero con amor, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, heridos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién, de justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esto enojó profundamente a los que escuchaban estas palabras y sabemos cómo terminó todo. Apedrearon a Esteban. Él fue consolado de parte de Dios al ver al Señor en el cielo y pues estando con él presente en esas circunstancias. En el Nuevo Testamento encontramos que la narrativa, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es que en cuanto ellos empezaron a predicar el mensaje del Evangelio y hacer bien en medio de la gente, pues inició la presión de los líderes religiosos contra los discípulos y la iglesia. Y casi de inmediato comenzó con amenazas y azotes, pero poco después mataron a Esteban y a Santiago, el hermano de Juan. Las persecuciones que sufrió Pablo fueron muy intensas. Cuando veamos Tesalonicenses podremos entender un poco más de estas cosas, pero al leer el libro de los Hechos vemos qué tan intensas fueron estas persecuciones a Pablo y la cárcel que él sufrió y muchos otros con él y otros que predicaban y Pedro también, que al final pues sabemos que todos los apóstoles prácticamente terminaron martirizados, excepto Juan, que vivió una larga vida. El apóstol Pablo nos dice en Hechos 20
que él sabía que después de su partida entrarían en medio de la iglesia lobos rapaces que no perdonarán a Eva. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad. Y sí, efectivamente, la iglesia ha sufrido diferentes intensos momentos en la historia en donde ha sido atacada la doctrina, la enseñanza, las personas, los predicadores. Es una constante. Si nosotros leemos algo de la historia de la iglesia, encontramos que de los primeros ataques que recibió la iglesia fue de cuestiones de ideología, de querer cambiar la doctrina, que tendría que ver con nuestro Señor Jesucristo, con la redención, con la gloria de Dios, con su obra redentora. Y entonces aparecen los gnósticos, marcionistas, montanistas, maniqueístas, arrianos, pelagianos, y todavía podemos ir con la cuenta, con la prosperidad, sectas falsas, falsos cristos, etcétera, etcétera. Es una constante que observamos sobre el ataque a la iglesia en estos tiempos de predicación del Evangelio. Creo que los creyentes han experimentado lo que Hebreos 11, 33 al 37 dice, a que taparon bocas de leones, alcanzaron promesas, apagaron fuegos cintosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en vallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas a través de la historia los creyentes han pasado? Momentos extraordinarios, pero Dios ha estado con ellos constantemente. Los verdaderos creyentes, Dios los ha mantenido y han permanecido sin quejarse, sin recurrir a los derechos humanos, de nada. Así como el Señor dijo a sus apóstoles que sean prudentes y sencillos, pacientes, esforzados. Así han estado durante todo el tiempo y el Evangelio ha llegado hasta nuestros días, hermanos, en medio de luchas terribles. Y hemos conocido la fe por la gracia de Dios. La búsqueda de la mies ha sido intensa, pero ha estado llena de esperanza y llena de gozo y llena de la paz de Dios, por difíciles que sean los tiempos. Déjenme decir un poco de lo que está pasando ahorita con nosotros. Pareciera que se presagia o que viniera o que el Señor nos advierte que vienen momentos difíciles. Estamos experimentando la pandemia. Así que ahorita podemos decir con toda seguridad que aunque pareciera que a nosotros no nos toca nada, pero está problemas de salud, violencia, inseguridad, inestabilidad política, pandemias, guerras, escasez, falta de trabajo. Yo no recuerdo haber experimentado alguna cosa como este año se empezó a ver. Nos llama, es una advertencia, o sea, nos llama la atención que las cosas son duras, pero estamos viendo la gloria de Dios en medio de esto, porque el Señor nos ha sostenido a cada uno de nosotros con su fidelidad. Y vemos hermanos que tienen un sufrimiento y otro padecimiento, y el Señor los sostiene. Él está ahí con nosotros. Pero hay algo que yo quisiera comentar también brevemente. No es para darle tantísima importancia, pero sí que esté para nosotros con advertencia. Es que como que Satanás está preparando un ataque a la iglesia, un ataque especial, pero basado en las ideologías. Antes habían sido ideologías doctrinales,
pero ahora son ideologías de la sociedad, que no tienen nada que ver con ninguna verdad, ni científica, ni biológica, ninguna verdad, solamente es una ideología, que esto es así porque así creo que es, y así este grupo cree que es, así creo yo, en mi corazón me lo dice que esta es la verdad, y se lanzan detrás de esto para hacer muchas cosas a fin de alcanzar sus ideologías. Pero ahora tenemos una insistencia por todas partes sobre el derecho de abordar ideología de género, aceptar que los matrimonios heterosexuales son iguales que los homosexuales, aceptar que el homosexualismo es algo completamente natural y mejor que el heterosexualismo, aceptar que todo lo anterior sea parte de una educación escolar desde los niños pequeños, entregar al Estado el derecho de educar a nuestros hijos, como ya inclusive algunos de nuestros legisladores lo han dicho, aceptar que la Iglesia se alinee a todas estas cosas, las tolere y las apoye. Se espera que esto sea, y algunos se levantan, algunas iglesias y algunas quizá denominaciones se levantan para apoyar todo esto y presentarse al lado de los que están luchando por instituir estas cosas. Insistir en que todo esto es una verdad aceptada como una verdad indiscutible. Pero algo que llama la atención también, eso me ha llamado la atención, es que poderosos con economías muy grandes están comprando legisladores para hacer constituciones a modo. Y vemos cómo están tratando, como ha sucedido ya en algunos países, de poner como algo legal todas estas cosas que comentaba. De tal forma que si alguien ataca estas ideologías, entonces sea castigado legalmente. Y están haciendo esto. Constituciones a modo. Sin embargo, Dios está en control. Por otro lado, me sorprende que hay versiones de la Biblia a modo. Siempre ha habido, pero ahora es especial. Tenemos, por ejemplo, en el pasado, pues la Iglesia Católica, aunque se mantuvo fiel al texto, sí tenía las versiones que ellos autorizaban que se leyeran por todos los comentarios y notas que alrededor de los textos bíblicos estaban. Y pues así se mantuvo por mucho tiempo con el imprimatur, ¿verdad? Que había en las versiones. También los testigos de Jehová, desde hace un buen tiempo, ellos prepararon su versión del Nuevo Mundo para sostener su doctrina. Me ha llamado la atención que ahora hay una nueva Biblia que tomó la versión King James y le cambió el nombre a Queen James, o sea, de Rey Jaime a Reina Jaime, con el propósito de modificar todos los textos que que se condenan en las Escrituras en cuanto a las actitudes homosexuales. Y ellos dicen que lo hacen porque el rey Jaime tenía fama de ser homosexual, King James. Sin embargo, no era creyente el rey Jaime. Él era un hombre que andaba buscando el poder, y cuando se pusieron las situaciones políticas muy duras en donde había una oposición fuerte de los puritanos y de otros, pues entonces él, para resolver esta situación, pues permitió que se hiciera la versión King James, que es la que utilizan principalmente en Estados Unidos, allá por los años 1600. Pero no era creyente. Y el tema fue porque pues, así quedó, porque él fue el que auspició que esto se hiciera. Decía Will Graham que en China está anunciando el gobierno de China que van a publicar su propia versión de la Biblia para fortalecer la cuestión del Partido Comunista en China. Y así constantemente estamos encontrando
que todo este tipo de cosas están apareciendo más y más en nuestros días. Estamos viendo un ataque hacia los creyentes, pues que quizá por la cuestión del Internet y la facilidad de las comunicaciones se notan más, porque siempre ha habido ataques terribles y la cantidad de personas que han padecido estas persecuciones, situaciones adversas, han sido muchas, pero ahora llama la atención que, por ejemplo, en Alemania, un pastor haya sido multado y suspendido de sus actividades por haber mencionado en Alemania, donde comenzó la reforma de Martín Lutero. Entonces, eh, parece increíble que esto esté pasando. Y también, pues ya sabemos de tantas y tantas historias, ¿verdad? De iglesias pintarrajeadas, Biblias quemadas, personas que han demandado a alguien que no les quiso vender flores para su boda, muchas y muchas cosas. Entonces, realmente es un momento muy intenso el que se está viviendo. Hay dos partes del pasaje de que hemos visto que llama la atención cuando en el versículo 17 y 18 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, pues creo que estas son las constituciones a modo para que puedan los cristianos ser tomados para tener juicios legales, entre comillas, por su creencia, que está en contra de estas ideologías de género. Por otro lado, tenemos el versículo 21, cuando dice lo que ya leímos: el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Hermanos, hay una tendencia enorme de parte de todos estos grupos de ideas para destruir la familia, para que la familia no sea considerada como un núcleo importante. Por eso esto lo quieren hacer para darle validez al matrimonio homosexual, que no puede generar, no puede procrear hijos. Entonces quieren que la familia se termine, que el gobierno tome en sus brazos la educación de los hijos, que los tome él, porque la familia nada más está destruyendo. Se han tomado de todos estos puntos para tratar de destruir la familia. Entonces, pues yo creo que llegará un momento en que nos sorprenda que el hermano entregue a muerte al hermano, porque ya no habrá núcleo familiar, y el padre al hijo, y los hijos contra los padres os harán morir. Pues ya no habrá núcleo familiar. Lo importante es la ideología que se está implantando en las personas. En fin, hermanos, creo que todo esto nos dice que pueden ir momentos difíciles y que podía ser dentro de 5 años. Cada año podrían ir avanzando. Este año ha habido unos avances muy fuertes y cada año podrían ir avanzando más y más, pero Dios está en control. Si avanzan es porque el Señor lo ha permitido, y si no es porque el Señor los ha detenido. Él está en el control de todas las cosas, y especialmente en el control de nosotros, sus hijos. Él nos guarda, Él nos ayuda, Él está con nosotros. Cuando leemos los versículos que continúan del 23 en adelante, pues la insistencia de la palabra es que nosotros perseveremos, que nos mantengamos. Dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo creo que una característica del creyente es que persevera. Está en medio de crisis, en medio de situaciones, hay una oposición fuerte, se siente aborrecido de todos, pero no se desanima. Sigue adelante, porque el Espíritu de Dios nos sostiene, nos soporta, nos fortalece. Así que la enseñanza del Señor Jesucristo, que ante estas circunstancias, ante estas cosas que los hombres pueden hacer, perseveren, les dice a sus discípulos. Perseveren hasta el fin, no se desanimen. También dice: huyan.
Si hay vayan a otra ciudad, pero sigan predicando el mensaje del Evangelio. Y me hizo recordar, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica, venían huyendo de las circunstancias que había pasado antes. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí cuando el Señor dice, huya, es para seguir anunciando el Evangelio de Dios, aunque haya tal oposición. Él se encargará de que este redil siga caminando, vaya adelante, de acuerdo a sus planes y sus propósitos que Él tiene para la gente. Vamos buscando a la mies y la mies vendrá a conocer al Señor. El Señor Jesucristo explica ahí en los versículos 26 al 31 que les dice a sus discípulos, enfrenten sin temor a los hombres y no temáis sin temor a morir, no hay problema, ustedes confíen, tengan fe, confianza en mí, entonces no les teman, dice el Señor. Unos podrán a lo mejor uh, amedrentarán por lo poderoso que son y otros pueden ser criminales que quitan la vida, pero dice, no teman, yo estoy en control, yo estoy con ustedes, yo tengo control de toda esa gente, de todas las circunstancias, de todo lo que pasa. Por otro lado, también el Señor les dice allá en los versículos 32 a 39, no se sorprendan, no se sorprendan. Esto es parte de la vida cristiana. La vida cristiana llega, pero también llegan los problemas porque el mundo está contra el Señor. El mundo no puede recibir el Evangelio con tranquilidad. Lo resiste. Yo recuerdo en los primeros años que me hablaban del Evangelio, mis amigos, cómo resistía el mensaje del Evangelio que era para mi bien. Yo creo que fácilmente 2 años, quizá 3, estuve resistiendo aquello, hasta escondiéndome de mis amigos. Eso no es menor, pero mucha gente resiste el mensaje del Evangelio, no lo pueden soportar. Y quizá la principal asunto es porque no son la mies. Pero cualquiera que es la mies oye el Evangelio y le empieza a poner atención, le empieza a tocar en su alma, en su mente, en su corazón, empieza a ver la luz que el Evangelio trae, porque son la mies que el Señor quiere alcanzar. Pero hay quien no es la mies y resiste el Evangelio, y es algo que no nos debe sorprender, porque las pruebas llegan, entonces así es. Ya en los últimos versículos, del 40 al 42, nos dice que habrá resultados de personas convertidas. A pesar de todo esto, habrá personas convertidas, porque se va detrás de la mies. Y así ha sido siempre. A veces quizá ha sido sin mucha opresión, mucha resistencia, sin muchas amenazas, y otras veces ha sido terrible, pero siempre, siempre ha sido de esta manera el predicar el mensaje del Evangelio. Nosotros, en nuestro país, en nuestra iglesia, no hemos tenido esas experiencias. No sabemos si las tendremos. No quiero decir que vayan a llegar, pero parece que hubiera una tendencia a que esto sucediera y debemos estar preparados. Predicar el Evangelio es la consigna, confiando en el Señor, en su poder, en su fuerza, en el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo que está en nosotros, es la consigna. Confiar en Él. Él es más poderoso que el mundo y que toda la oposición que pudiera haber. No importa cuán impresionantes pudieran ser personajes poderosos, Él es poderoso sobre todas las cosas, infinitamente más, y nosotros somos con Él. Estamos, Él está con nosotros.
Cuando dice aquí en los últimos versículos, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Un justo, recompensa de justo recibirá. Nosotros, pequeñitos, ovejas de un redil, que son ovejas sencillas, pacíficas, tranquilas, que están para predicar un mensaje extraordinario en medio de mucha oposición que pudiera haber. El milagro que sucede es tremendo en las personas que, a pesar de todo aquello, se reciben a los creyentes, recibiendo al Señor y recibiendo al Padre, recibiendo la presencia del Espíritu Santo y teniendo toda la recompensa del profeta y del justo, porque se convierte a Cristo. Yo veo aquí la conversión de personas en situaciones extraordinarias. Son situaciones, pues, que pudieran asustar o amedrentar, pero no es el propósito del mensaje, hermanos. De ninguna manera. Simplemente es, como decía al principio, es de advertencia, pero de esperanza, de gozo, de confianza en el Señor, porque Él está ahí con todo su poder. Concluyo recordando algunos pasajes de las Escrituras. Cuando leemos en Filipenses 1:29, es muy clara la palabra. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Podemos padecer situaciones de oposición al Evangelio, pero también podemos padecer, como muchos de ustedes han tenido ya experiencias, situaciones adversas de falta de trabajo, de falta de salud, de que se agrega una cosa sobre otra, pero hemos visto la mano de Dios con nosotros, sosteniéndonos y ayudándonos, fortaleciéndonos, dándonos la esperanza, no perdiendo la fe, no abandonando el Evangelio, sino siguiendo adelante esforzadamente para la gloria de Dios por el poder que vive en nosotros. Sí, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y por último, quiero recordarles, Romanos 8 es un buen capítulo. Si leen Mateo 10, también lean Romanos 8. Si pueden tomar el tiempo para analizar estos dos capítulos, será muy bueno. Ahí en Romanos 8, al inicio, dice la palabra de Dios, lo que aprendemos cuando nos convertimos. La justificación que recibimos en Cristo, por eso ninguna condenación hay para nosotros. Ninguna condenación, hermanos. Ya no hay pecado que se haya escapado, algo que nosotros hayamos hecho ahora, que a Dios se le olvidó pagar. Nada, porque Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando termina Romanos 8 nos dice algo que es admirable. Por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nada nos puede separar de Cristo. Nada. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Característica. Si tú has venido a Cristo recientemente o de hace años, lo que sea, el Espíritu de Dios está en ti y Él es el que te da la gracia para que puedas permanecer en la fe y crecer en la fe. No es de nosotros, es de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Somos este redil como ovejas en medio de lobos,
pero no para que tengamos temor. No ovejas temerosas, sino ovejas que confían. No ovejas esclavas del temor para estar en miedo de los hombres porque son importantes, porque tienen mucho dinero, porque no. O esta enfermedad, o esta pandemia, o esta situación, yo no me salgo de esta casa, yo no voy a ninguna parte. No, no estamos en esclavitud, en ese temor que esclaviza y paraliza, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, tenemos la oración. Cuando vienen los problemas, no es para que temamos, sino para que oremos. Oremos, pongamos las cosas en las manos de nuestro Dios, a quien podemos clamar y decirle, papá, en una forma cariñosa, ayúdame, sosténme. A lo mejor tú te encuentras, hermano, en alguna o hermana, en alguna situación muy adversa, que te duele mucho, que te genera muchas dudas y tristezas y pesar en tu corazón. Pero tú recibiste el espíritu de adopción. Recuerda eso. Tú puedes clamar al Señor, a tu Padre Celestial, Abba Padre, papá, ayuda. En situaciones adversas también tenemos al Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Por muy fuerte que sea la adversidad, por muy dura que sea la situación, el Espíritu de Dios hablará a tu corazón, a tu ser, y te da la confianza de que eres hijo de Dios. Estés en la situación en que estés, desde el momento en que te convertiste y para siempre en este mundo. Eres hijo de Dios y Él te cuida como lo más precioso, como su Hijo en Cristo Jesús. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no buscamos las riquezas. Muchos creyentes se hacen ricos, increíblemente ricos también, pero eso no es lo que nos da consuelo. Eso no es lo que nos trae a nosotros a una condición de estabilidad y de seguridad, porque ya sabemos lo que dice Santiago, ¿verdad? Que se gloríe el rico en su humillación cuando todas sus riquezas de este mundo. Ahí sí, ahora sí, ya perdiste todo, glóriate, porque ahora vas a recibir lo más grande, la riqueza más enorme. El Señor nos dejará todos iguales cuando partamos de aquí, sin nada, ricos y pobres y medianos y clase media, sin nada. Y cuando estemos en la eternidad, con todo, pero todos parejos, todos iguales, todos coherederos con Cristo Jesús. Si padeces, si tienes escasez, si hay dificultades, no te va a faltar nada. Pero que eso no te preocupe. Si ves a muchos ricos con carros lujosos, de eso no te preocupes. Porque nosotros somos coherederos con Cristo en la eternidad. Así que, qué aliento nos da la palabra de Dios. Y las visiones del tiempo, hermanos, esta es la esperanza. No llegan a nada.
no son comparables en nada, en ninguna manera, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Estamos en este mundo de paso y damos gracias a Dios porque hemos vivido la vida que el Señor nos ha dado de nosotros en diferentes circunstancias y situaciones. Pero es de paso, no esperamos nada de esta vida, aunque trabajamos y luchamos y debemos de lo que requiere pues ser diligentes y cuidarlos y hacer los esfuerzos para cumplir si trabajamos para alguien, lo que sea, pero no es nuestra esperanza. Cumplimos por amor a Cristo, cumplimos y hacemos las cosas por el Señor, no por las cosas de este mundo. Aunque lleguen, no importa, cumplimos, pero nuestra esperanza no está aquí, sino con la gloria venidera, incomparable, que nosotros se ha de manifestar. Déjenme leer una última porción aquí. Bueno, ya recordamos al Señor que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí, somos bienaventurados. El mal no nos hace daño, nos bendice por causa del Señor. Él trae esta bendición a nuestras vidas. Déjenme terminar con leer una porción aquí de Romanos 8 al final. Muy bien, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos bienaventurados, hermanos, extremadamente bienaventurados. Así que, pues gocémonos en lo que venga, esperamos en el Señor, oramos por el país, oramos por las instituciones, oramos por los hermanos, la iglesia, las necesidades de los creyentes en nuestra congregación y por otros también que tengan necesidades. Estaremos intercediendo y pidiendo y confiando que Dios está llevando las cosas de acuerdo a su plan eterno, de acuerdo a su propósito. Y Él seguirá alcanzando a la mies por medio de nosotros para que las personas vengan al conocimiento de la verdad y pasemos toda la eternidad alabándole, glorificándole, dándole la gloria y la honra a Dios que, pues, sacó a estos pecadores, los llamó, los salvó y les dio su plenitud. Y ahora sabemos que estaremos en la eternidad gozando y disfrutando de maravillas inimaginables. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Permítanme orar para terminar. Amado Dios, pues las cosas están en tus manos. Tú eres quien tiene todas las cosas en control. Tú conoces a cada uno de nosotros que estamos aquí, lo que hemos pasado, lo que cada hermano ha pasado a través del año, tristezas, alegrías, provisión, falta, no sabemos, pero tú estás con todos nosotros por igual. Gracias porque tú eres nuestra bendición, no las cosas, porque tú eres nuestra riqueza, no lo que nos das. Gracias que podemos poner nuestros ojos en ti
que tienes para nosotros una riqueza que no se marchita, que no se pierde, que no se acaba, que no la roban. Gracias porque estamos enriquecidos sobremanera por ser tus hijos. Bendice a todos mis hermanos, a los que han llegado a la fe recientemente, a los que están pasando por problemas de toda clase. A cada uno fortalécelo, ilumina su corazón, dale la gracia tuya para verse en ese lugar que tiene tan precioso y glorioso en Cristo Jesús. Que sea cual sea la situación, no se desanime, persevere. En lugar de eso, te alabe, te adore con perseverancia. Tú dale el gozo que tú traes por tu Espíritu Santo en todas circunstancias. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Y no importa la situación que nos rodee, tú siempre estarás con nosotros hasta el día que nos recojas. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Juan.